días. Buenos días, jóvenes, alumnos, docentes. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes y sobre todo moderar o hacer la presentación de dos egresados de PIXA, ¿no? Y actualmente ingenieros distinguidos, ¿no? El día de hoy vamos a tener una conferencia de, ustedes pueden observar, estamos hablando de tránsito, soluciones complejas, soluciones prácticas a problemas complejos, ¿no? Y para lo cual nos acompañan el ingeniero Luis Hernández y el ingeniero Paulino Ismael Herrera Marzán, ambos egresados de PIXA y ambos ingenieros de transporte, ¿no? Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trayectoria profesional, ¿no? El ingeniero Luis Hernández es ingeniero en transporte, egresado de la PIXA y también estudió la especialidad en terminales de transporte en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es subsecretario de Transporte en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y durante 42 años ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado, en el que ha desarrollado diversas funciones relacionadas con la planeación, administración, operación, estudios y proyectos de desarrollo para el transporte. Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: en la Ciudad de México, secretario de Transporte y Vialidad, director general de Transporte, director general de Ingeniería de Tránsito, subdirector general de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, director de Transportación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, coordinador general de Proyectos de Transporte aquí en UPIXA y profesor y jefe de Academia de Ingeniería de Tránsito en UPIXA, ¿no? En el Estado de México también se ha desempeñado como subdirector de Planeación, delegado regional de Transporte en la zona oriente del Estado de México, subdirector de Concesiones y Autopistas y subdirector de Administración. Entonces, démosle un fuerte aplauso a... También nos acompaña el ingeniero Paulino Ismael Herrera Manzano. Él es también egresado de UPIXA, de la carrera de Ingeniería en Transporte, y acumula más de 30 años en el sector de transporte y tránsito urbanos, tanto en el sector público como privado. Actualmente es director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Su desarrollo profesional lo ha llevado a cabo principalmente en el sector público, desempeñando cargos directivos en las áreas de planeación, normatividad, desarrollo e implementación de nuevos proyectos, operación e investigación en diversas dependencias como el Instituto Mexicano de Transporte, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno del Estado de México. En tanto, en el Gobierno de la Ciudad de México se ha desempeñado también en la Secretaría de Transportes y Vialidad, en el Servicio de Transportes Eléctricos y en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También ha trabajado en el desarrollo, implementación y operación de nuevos proyectos, ha buscado la incorporación de nuevas tecnologías, información y comunicaciones para optimizar el uso de los recursos disponibles, alcanzar los resultados planeados, manteniendo en todo momento el control y transparencia en el desempeño de todas las actividades. Y es un convencido en buscar la optimización en el uso de los recursos en todos los aspectos de la vida, tanto laboral como personal, para obtener la mayor eficiencia y o mejor eficacia en los mismos, generando el menor impacto posible al medio ambiente. Entonces también recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, ingenieros. Así que para nosotros es un placer tenerlos aquí y sobre todo que compartan con nuestros alumnos y nuestros maestros toda esta experiencia que tienen y que es el resultado de este gran esfuerzo que han realizado para poner en alto el nombre del Politécnico y del UPIXA. Bienvenidos. Muchas gracias, maestro. Buenos días todavía a todos. Para nosotros, personal, pues es un gusto siempre estar aquí en la escuela.
verlos aquí en las butacas en donde también nosotros estuvimos y ocupamos. Desde luego agradecer a nuestro director Emanuel González Roque la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes esta mañana. También el maestro Fidel Cisneros Molina, que es el jefe del programa de la Academia de Ingeniería en Transporte, y al maestro José Luis López Goitia, también directivo aquí de la escuela, su director académico. Muchas gracias. Esta plática no tendría sentido si no tiene un objetivo. ¿Sí? Y el objetivo es socializar con ustedes algunos trabajos que hemos estado haciendo en estos últimos 3 años. ¿Sí? Primero yo como director general de Ingeniería de Tránsito y después el ingeniero Paulino como director de Ingeniería de Tránsito, y ahorita él continúa como director de Ingeniería de Tránsito, y su servidor estoy en la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Movilidad. Le denominamos a esta presentación soluciones prácticas a problemas complejos. Igual le podríamos haber puesto aplicaciones de ingeniería de tránsito o aplicaciones de conceptos básicos de ingeniería de tránsito, pero si no fueran complejos, igual no los hubiéramos entusiasmado y no estarían por aquí. ¿Sí? Pero sí son complejos. Y ahorita vamos a ver por qué son complejos y sobre todo transmitirles a ustedes, ¿sí? A partir pues, de la experiencia también que hemos adquirido en estos años, después de salir de la escuela, que los conocimientos que aquí se imparten, ¿sí? Son muy importantes. Cada materia, cada tema, ¿sí? Tiene un fin, tiene una finalidad, y la suma de todos ellos es la que nos permite, ¿sí? Aplicar y en el desarrollo, aplicar estos temas en el desarrollo profesional. ¿Sí? Todo es importante. ¿Sí? Uno no puede salir con que no estuve ese día, no fui, estuve de vacaciones, me enfermé, reprobé ese examen, etc. Y el otro punto importante, ¿sí? Que todo esto se hace en equipos de trabajo. ¿Sí? Solos no puede uno hacer absolutamente nada. Son los equipos de trabajo, ¿sí? Internos, externos, institucionales, interinstitucionales, los que permiten hacer las cosas. Si nosotros podemos transmitirles alguna inquietud, inclusive algún cuestionamiento, ¿sí? O algún deseo, creo que la plática habrá valido la pena. Sí, y aprovecho también para agradecer, saludar y pedir un aplauso, por favor, al maestro Abel Muñoz de Luna, que nos acompaña aquí. Y que, bueno, al igual que muchos maestros, ¿sí? Que todavía continúan, ¿sí? Enseñándonos aquí en la escuela, son una institución, son parte de la institución de UPIXA, del Politécnico, y parte de nuestras vidas seguramente. Entonces le voy a ceder nada más al ingeniero Paulino para decidir con las palabras y empezamos con la presentación. Ingeniero. Buenos días. Bueno, pues me uno a cada uno de los agradecimientos que expresó ahorita el ingeniero Ruiz. Realmente también quiero expresar que me siento muy honrado en regresar a mi alma mater. Hace más de 30 años yo estuve donde ustedes están. Eran otras condiciones completamente en las que nosotros nos desarrollamos aquí en la escuela. Ahora llego y es grato ver que ya hay un poco menos de formalidad, ya hay más trato cordial, diferente entre todos los alumnos y los profesores, pero también pues eso me hace reflexionar el que estamos enfrentando una situación de recién salir de una situación de pandemia, en la que seguramente todos
tuvimos que irnos adaptando a las condiciones que esto nos impuso, es decir, tener que establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera diferente a lo que tradicionalmente teníamos, que era estar en un aula e interactuar con todos los compañeros. Tuvieron que afrontar este proceso y ahora que se está nuevamente regresando a la normalidad, o a una nueva normalidad, como bien lo definió el presidente desde la misma pandemia, esta nueva normalidad, estamos enfrentando nuevos retos. Y no solamente en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en la convivencia y en el uso de los medios de transporte, que es nuestra materia. Ahorita les vamos a mostrar unas cifras en las que ustedes se van a poder dar cuenta que estamos en una nueva normalidad porque no hemos llegado a las mismas situaciones, cifras, condiciones de movilidad que teníamos antes de la pandemia, y sin embargo, si lo comparamos con actividades, con el Producto Interno Bruto de la ciudad, específicamente porque es en donde nos movilizamos, pues ya tenemos una recuperación total. Sin embargo, las cifras, los datos en movilidad nos revelan otra cosa. Entonces, ahorita queremos aprovechar esta bella oportunidad para poder transmitirles a ustedes nuestro aprendizaje en las aulas, en la vida profesional, y también lo que nos dejó este proceso, y que tenemos que seguir implementando soluciones con estas nuevas condiciones. Así es que bueno, pues sin más, ingeniero, pues, empezamos con la exposición. Pero como siempre, una imagen dice más que 1000 palabras. Eso que vemos ahí, que pudiera ser un distribuidor vial ubicado en cualquier lugar del mundo, ¿sí?, es complejo. ¿Sí? Es complejo tener que resolverlo, pero todavía creo que más, ¿sí?, puede ser complejo, y en los puntos en donde están las ligas no funcionar y quedarse todo parado allá arriba. Vamos a poner otro ejemplo. Por si no lo ubican todos, algunos los ubican, es una mañana cualquiera en el metro Pantitlán, a la salida del paradero sobre canal de Río Churubusco. ¿Por qué decimos que es complejo? Porque en la vialidad inciden todos los elementos. Está el peatón, está el transporte público, está el transporte de carga, están los vehículos particulares, están las motocicletas, están las bicicletas. Y al ver esa imagen, el tema es cómo lo resolvemos, quién lo resuelve, qué herramientas me dieron en la escuela para poder resolver temas como este que se nos presenta ahí en la imagen. Pues quiero decirles que en todo no hay soluciones únicas, ¿sí? Se pueden resolver de muchas maneras. Se puede hacer un paso a desnivel, que es lo primero que se ocurre, para que los vehículos pasen por arriba en un puente chaparro y los peatones pasar por abajo. Pero, ¿cómo lo resolvemos casi al momento? Ahí vemos una unidad de transporte público del Mexibus que va saliendo y sale y prácticamente le avienta el autobús a las personas que van pasando. Igual los demás vehículos, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí en la imagen no de vehículos, cuidado. Estamos hablando de seguridad de las personas. Y el cuidado es qué pasaría si ese autobús le falla los frenos, se duerme el operador, se distrae. Imagínense el número de personas que se llevan ahí. Pero no nada más
incide en ese punto vemos un efecto. Lo que pasa en ese punto, ¿en dónde repercute? Repercute en el paradero, repercute en la entrada del metro, repercute en la demanda que atiende la línea 1, y la línea 1 incide pues en todas las correspondencias que tiene, empezando en San Lázaro con la línea B, después con Pino Suárez, Valderas, etc. Es decir, tiene un efecto en cadena. Este punto, ¿cómo lo resolvimos? De manera sencilla, a partir de la aplicación de conceptos básicos de ingeniería de tránsito: capacidad, volumen, prioridad, el peatón, prioridad, el usuario, siempre el usuario. Y tenemos ahí también los elementos que componen el tránsito, ¿sí? Tenemos unos semáforos, tenemos señales verticales, tenemos señales horizontales. Entonces, haciendo uso de esos dispositivos, ordenamos el cruce a partir de una reprogramación solamente de los semáforos, de la secuencia de cada una de las fases, de el ordenamiento también de la parte del transporte público, ¿sí? De tal manera que los vehículos puedan pasar y los peatones también tengan su tiempo para pasar. Hay que recordar que los tiempos son limitados, ¿sí? Entonces el autobús del Mexibus que veíamos que le aventaba ahí el vehículo a los peatones, cuenta exactamente con 18 segundos para salir 2 unidades, y en la tarde hasta 20 segundos para salir 3 unidades del paradero. Bueno, y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? ¿Qué nos está definiendo ese número de vehículos que pueden salir del paradero de Pantitlán hacia la zona de Nezahualcóyotl? Su capacidad, ni más ni menos. Si tienes 4 o 5 o 6 vehículos, el tiempo de demora, ¿sí?, va a ser mayor. De este tipo de soluciones prácticas, aplicaciones, conceptos básicos, vamos a ver varios ejemplos que están funcionando actualmente en la ciudad y que se hicieron en un periodo de tiempo muy corto de aproximadamente 2 años. Ingeniero. Bien, yo quiero aquí aprovechar esta lámina para hacerles algunas preguntas. Aquí tienen ustedes las cifras de lo que tenemos de infraestructura en la Ciudad de México, pero quisiera que ustedes tomaran una dimensión de estas cifras. Con la cantidad de kilómetros que tenemos de vialidad primaria, que son 1116 kilómetros de vialidades primarias, podemos llegar, si las ponemos todas en línea, hasta Sonora. Estas vialidades conforman aquí en la ciudad una red compleja que está resaltada en colores amarillos y rojos, bueno, al menos aquí se ven en rojos, morados. Pero si todas las alineamos, pues vamos a llegar a Sonora. La cantidad de kilómetros de la red secundaria y primaria que hay en la ciudad podría ser prácticamente suficiente para poder pasar la Tierra de un lado a otro por el Ecuador. El diámetro de la Tierra es de 12.000 kilómetros, aquí tenemos 10.000. O sea, cuando hablamos de soluciones complejas en la ciudad, se debe principalmente a la magnitud que tenemos. Ustedes vieron ahorita las imágenes de Pantitlán. Estamos hablando de aproximadamente un cruce de 200 personas en un tiempo de 20 segundos a lo largo de toda esta intersección. El flujo vehicular que tenemos ahí en 3 carriles de Río de Churubusco también es abundante. Es aproximadamente de 1.800 vehículos también en una hora. ¿Por qué? Porque ¿saben ustedes cuál es la capacidad teórica de un carril
en libre circulación. Aquí no tenemos libre circulación, es una intersección, pero tenemos tres carriles y tenemos aproximadamente el 50% del tiempo para la circulación de Río Churubusco. Entonces, este tipo de cifras que estamos comentando, ustedes las han visto en sus clases de ingeniería de tránsito de manera teórica, pero cuando lo llevamos a la parte práctica, y especialmente aquí en la Ciudad de México, pues ya lo llevamos a unas dimensiones que cuando llegamos a platicar con personas especialistas del extranjero, se asombran de los volúmenes que tenemos aquí en la Ciudad de México. También contamos con la siguiente. También contamos con herramientas informáticas muy importantes. Aquí en la Ciudad de México, en los años 80, se implementó el primer sistema centralizado, y bueno, está aquí el ingeniero le tocó implementar ese primer sistema centralizado de semáforos con cámaras que podían manipularse desde un lugar central, y ha venido evolucionando. Actualmente tenemos aproximadamente 1.440 intersecciones controladas centralmente, que nos permite, con todo lo que nosotros aprendimos y ustedes aprendieron en Ingeniería de Tránsito, optimizar la movilidad en la Ciudad de México, en las zonas en donde está este sistema centralizado. También contamos, la siguiente, con aquí está el puesto de mando, desde donde tenemos la posibilidad de verificar el funcionamiento de la red vial a través de las cámaras que están instaladas y de poder implementar medidas emergentes o medidas ya programadas y planeadas para tratar de dar movilidad en esta ciudad y red tan compleja de lo que estamos hablando. La siguiente. Bueno, quería mostrarles también las cifras del total de intersecciones que tenemos aquí en la Ciudad de México, que también es una cifra que espanta a cualquier especialista de los que vienen a tratar de implementar alguna nueva tecnología. Cuando nos hablamos que tenemos aproximadamente 3.500 intersecciones semaforizadas en la Ciudad de México, hay países en Europa que no tienen ni la mitad de intersecciones semaforizadas y pueden contar con sistemas centralizados. Nosotros desafortunadamente no tenemos los recursos suficientes, pero sí tenemos la capacidad técnica, funcional y operativa para que estos sistemas, que aunque estén aislados, podemos establecer programas de operación que nos permiten garantizar que la movilidad en la red vial primaria esté lo pongo entre comillas, en las mejores condiciones posibles y viables en la ciudad. Hablaba también el ingeniero Ruiz de todos los actores concurrentes ahí en la intersección que vimos. Es una intersección muy compleja, pero además, si le agregamos situaciones medioambientales complejas, como son la presencia de comercio, la presencia de limpiaparabrisas, la situación de que el usuario del transporte público a veces no respeta las paradas de transporte público, y si en algún momento dado la unidad se para, pues exige bajarse en algún punto de la vialidad porque ya tiene prisa. Entonces todas estas condiciones las vuelven aún más complejas. Eso no se puede modelar a veces en los sistemas que contamos y que se han desarrollado para eso, y que se han desarrollado básicamente en el primer mundo, y hay condiciones que desafortunadamente aquí en la ciudad no se pueden modelar. Eso era lo que tenemos de presencia en un punto. A lo largo del día tenemos manifestaciones, tenemos bloqueos, tenemos choques,
diariamente, que desde el centro de control, ahí donde ustedes lo veían, estamos monitoreando y se toman decisiones inmediatamente para agilizar el tránsito y que el impacto de un bloqueo, de una manifestación, sea el menor posible, y hacer válida la frase de Galileo, y que a pesar de todo la ciudad se mueve, parafraseando esta frase célebre de Galileo. Entonces, realmente sí tenemos que implementar de manera rápida, efectiva, soluciones a situaciones y problemas complejos que se ven en la magnitud de lo que estamos viendo, y adicionalmente aderezado por condiciones complejas de las interrelaciones socioeconómicas que hay aquí en la ciudad. Para este tipo de problemáticas, a través del conocimiento que adquirimos aquí en UPISA y nuestra experiencia, se desarrolló el siguiente esquema de solución, que fue precisamente pues desarrollado en el tiempo del ingeniero Ruiz aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que nos permite implementar situaciones con pruebas en tiempo real. Sí, miren, esta es una metodología convencional, ¿sí? No tiene gran novedad, excepto una que ahorita les voy a comentar. Hay que identificar el problema. Generalmente los temas de tránsito son días, o son horarios, o son periodos de tiempo característicos que definen un problema, una zona, un punto o una vialidad, un corredor. ¿Sí? Se hacen los estudios y análisis de ingeniería de tránsito de campo o de gabinete. Yo recuerdo que cuando estudiamos aquí, analizar un eje vial, por ejemplo, pues nos tomaba semanas en recabar información, procesar información, analizar información. Actualmente, con las aplicaciones inclusive abiertas, podemos analizar, ¿sí?, un corredor, porque tenemos sus tiempos, tenemos también algunos procedimientos para sacar volúmenes de tránsito, condiciones de estacionamiento, condiciones del pavimento, con todas las condiciones del tránsito donde se puedan evaluar. Esto, si antes lo hacíamos en 2 meses, ahorita lo podemos hacer en 2 días, 3 días. Esquemas de solución físicas y operacionales. Como les decía, las soluciones no son únicas, no hay que descartar ninguna de inicio, cualquiera puede ser. La mejor solución, ¿cuál es? La que funciona, punto. ¿Sí? Entonces no hay que casarse con lo que yo creo. Hay que tomar como base cuáles son los resultados que estamos obteniendo y sobre esa base hacer escenarios. ¿Qué pasa si? Aquí, esta es una variante que nos permitió, ¿sí?, implementar rápidamente las medidas, ¿sí? La realización de pruebas piloto. ¿Esto cómo lo resuelvo? A partir de que tengo ya la información que señalaba. Bueno, pues vamos a probarlo. En algunos casos vamos a simularlo y en otros casos vamos a probarlo, pero ¿en dónde lo probamos? En campo. Afinamos, sacamos medidas y ajustamos el proyecto. Todo lo que se estudia y que se hace proyecto y que queda en el papel, ¿para qué sirve? Para nada, como una referencia bibliográfica. Las cosas se tienen que hacer, que realizar y que ver cuál es su funcionamiento. En el caso del tránsito y de la ingeniería de tránsito se tiene una gran ventaja, que inmediatamente se ve si la solución es efectiva o no. Entonces, si es efectiva, pues se llevan ahí todo el personal que intervino, los aplausos, y si no, las rechiflas, mentadas y todos los días en el periódico los reclamos de que la solución no funciona. Desde luego, también tomando como orden de prioridad, se optimiza la programación y coordinación de semáforos, y aprovecho para comentarles también que otro egresado, que desde mi punto de vista es el que mejor conoce en este país
todos los sistemas de control de tránsito. Es el ingeniero Enrique Iniesta, nos acompaña y también es egresado de aquí de Bautista. También se puede hacer el retiro, reubicación e instalación de señalamiento vertical y horizontal. Lo único que tienen que hacer ustedes para repasar estos conceptos es salir a la calle y ver todos estos aspectos, porque ahí están los vehículos, ahí están los peatones, ahí está el señalamiento horizontal, ahí está el señalamiento horizontal, ahí está el trazo de las calles, ahí está el radio de giro, ahí están las secciones transversales, todo ahí está. Se hacen también adecuaciones viales para la correcta canalización de flujos de tránsito. Esto es lo que principalmente les vamos a presentar: el mejoramiento de la superficie de rodamiento. Un bache a veces quita un carril, punto, y un carril en una calle de 3 carriles es el 33% de la capacidad que se le está restando por ese bache o por ese vehículo estacionado. Operativos, desde luego, con elementos de tránsito ubicados en puntos estratégicos y coordinados desde el puesto de mando que ya veíamos. Identificación de necesidades para la liberación de la vialidad mientras retiro y sanción de estacionamiento no autorizado, vehículos descompuestos, maniobras de carga y descarga, etc. Y lo que no se mide y lo que no se evalúa es incierto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tengo antes de la implementación de la medida y cuáles son los parámetros que tengo después de la implementación de la medida? Aquí son ya algunos ejemplos, ¿sí?, muy sencillos. Este es el eje 1 norte y la bajada de Economía después de pasar el paradero de Pantitlán. La bajada de Economía, y estos son temas que vienen desde el proyecto, y en el proyecto, si se fijan, vienen 2 carriles, y hasta aritméticamente, si tengo yo 2 carriles con tránsito a nivel de servicio cuando menos D, y tengo otros 3 carriles con el mismo sentido, entonces paso de 5 a 3 carriles. ¿Eso qué me origina? Movimientos, ¿sí?, que interfieren cuando menos en el primer carril y a veces en el segundo y hasta el tercer carril en la incorporación. ¿Qué tengo que hacer? Ordenar los flujos. Permitir la bajada, vienen con 2, pasar de 2 a 1 y luego intercalar para que afecte nada más en el primer carril. Y el segundo y el tercer carril sean continuos. ¿Qué necesito entonces? Hacer una adecuación geométrica, ¿sí?, que permita a los automovilistas hacer de manera natural la incorporación. Entonces ahí se ve el antes, las pruebas piloto con conos y con policías, el proyecto que se hizo y la adecuación que se implementó ahí por parte de la Secretaría de Obras. A ver. Y los análisis básicos que hay que hacer, ¿sí? El comportamiento diario y horario de la demanda. Esa gráfica que está en la parte de arriba es el comportamiento promedio semanal antes, durante y después de la pandemia, ¿sí? Por eso señalaba el ingeniero Paulino Herrera que todavía, si vemos hacia el 2022, en las últimas semanas del 2023, aunque ya están elevados los promedios de congestión, todavía no se alcanzan en algunos lados, en otros sí, ¿sí?, los niveles de congestión que se tenían. ¿Y cómo se va moviendo, ¿sí?, el comportamiento en las gráficas diarias del comportamiento de tránsito? Es entender, en este caso, cómo se mueve la ciudad, cómo se mueven los flujos en la mañana de la periferia al centro y o del norte al sur, del sur al norte y del oriente al poniente. ¿En dónde están los mayores problemas de congestión? Y tienen una razón, ¿sí? En toda la parte norte y oriente de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí está la comunicación con los principales municipios
del Estado de México que vienen y salen todos los días de la ciudad. En el sur no tenemos esos mismos niveles de demanda. Pasamos a la otra. Ahorita les va a platicar el ingeniero algunas de las adecuaciones que se hicieron, pero recuerdan que yo les decía que lo que pasa en un punto repercute a nivel de una zona o repercute a nivel de todo un recorrido. Estas imágenes son las que ustedes pueden obtener en sus aplicaciones de Google Maps, de Waze, de TomTom, ¿sí? Y les da la fotografía de la ciudad en un momento determinado. Es una fotografía de una imagen en la tarde en donde teníamos un problema para salir de Polanco y en la zona de Marina Nacional hacia La Raza y hacia el aeropuerto. Entonces empezamos a analizar en Polanco. ¿Y dónde creen que terminamos? Terminamos, si te pones con el mouse por favor, primero en La Raza y después hasta la avenida 608 en Aragón. ¿Sí? La problemática del circuito interior en la mañana, sí, creo que hay unos datos. Bueno, esas son unas imágenes precisamente de Marina Nacional en el antes y durante unas pruebas de solución que se dieron previos a la implementación de un carril reversible que opera desde Marina Nacional hasta La Raza. Inicialmente identificamos también que de La Raza a Marina Nacional el tiempo de recorrido para un vehículo promedio particular era entre 30 y 35 minutos, con velocidades pues muy bajas de 10 kilómetros por hora y menos. Entonces analizamos primero el sentido de norte a sur. Encontramos que en La Raza había un flujo del orden de 3.600 vehículos, pero tenía 4 incorporaciones que sumaban 900 vehículos en cada una de ellas. Entonces, si yo quiero meter en donde ya voy saturado con 3.600 vehículos, otros 3.600, pues ya no me da. Y ese es el concepto básico de capacidad que no hay que olvidar. A un recipiente, a un vaso, lo lleno con agua y esa es su capacidad. ¿Qué pasa con el resto? Se tira. En el tránsito, ¿qué pasa con el resto? Se nos forma una cola, que a veces es de kilómetros. Entonces hay que eliminar, y se hicieron pues 2 estudios de ingeniería de tránsito, se tomaron tiempos de recorrido, se realizaron aforos, se hizo un modelo de simulación para ver la factibilidad de operación de este carril reversible. A ver si pasamos a las imágenes. A ver. Bien, ya comentaba el ingeniero Ruiz dónde empezamos y dónde terminamos. Y teníamos además unas condiciones específicas. No tenemos disponibilidad presupuestal pues, para hacer un segundo piso y darle posibilidad de que ese excedente que quiere entrar al circuito interior pues, pudiera circular. Entonces lo que tuvimos que ir haciendo fueron adecuaciones de tal manera que esta interacción que tienen los autos al entrar de los carriles laterales a los centrales o de salir de los carriles centrales a los laterales se diera de la manera más fluida posible con el principio básico del orden. Es decir, si nosotros canalizamos de una manera adecuada con los elementos y los dispositivos de control de tránsito estos movimientos, vamos a optimizar el espacio-tiempo que está limitado. Es decir, no íbamos a dar la capacidad a los 3.600 vehículos que se quieren meter a circuito interior, pero sí que el impacto en esta interacción que tengan
nos hiciera tener la menor pérdida posible, las menores demoras posibles en esta interacción. Acá tenemos estos ejemplos, que es la adecuación que se tuvo que hacer en la incorporación que se tiene del río San Joaquín, que es una vialidad de acceso controlado de circulación continua y que trae un gran volumen vehicular para su incorporación al circuito interior, donde ya empezamos a ver o a tener volúmenes prácticamente de saturación. Entonces, si no tomábamos un ordenamiento en este punto, pues teníamos la situación que tenemos en la imagen arriba, que se pretenden hacer todos los movimientos de izquierda a derecha, incorporación o desincorporación, simultáneamente. En la parte de abajo, con esta logística, estamos separando y ordenando el flujo vehicular. Como ven, las demoras son diferentes. Esta prueba piloto que hicimos con logística de conos, que ya identifica el conductor que tiene que respetar, se plasma en un proyecto que está en la parte de arriba, y después en la ejecución, bueno, ya en la implementación del proyecto, ustedes pueden ver también un ordenamiento del tránsito. Esta es una sola solución. Si pasamos a la siguiente, fuimos avanzando a lo largo del viaducto, del circuito interior, perdón, en las diferentes incorporaciones y desincorporaciones, analizando y en su caso, donde era posible, implementar una logística que nos pudiera demostrar que efectivamente estábamos haciendo de manera correcta el diseño de la solución. Cuando comprobamos que efectivamente era así, porque se dan las condiciones para regularlo con logística, se desarrolla el proyecto y después estamos evaluando cómo se ordena tanto los ingresos como las salidas del circuito interior. Y como les comentaba, con soluciones económicas, con soluciones lógicas, fuimos ordenando la circulación en todo el circuito interior. Esta que vimos anteriormente es el de la Plaza Galerías, que era una salida muy importante de circuito interior en la mañana, y que cuando se encontraba con el flujo vehicular que procede de Marina Nacional, que ya viene saturado de la lateral, pues se encontraba con un tapón. Entonces le dimos ahí la posibilidad de salir de una manera continua al flujo vehicular que venía sobre el circuito interior, y de esa manera maximizamos el uso del espacio-tiempo limitado que teníamos en ese lugar. Esta es una solución también muy sencilla, pero relevante. En la hora de máxima demanda vespertina teníamos un tapón muy importante en La Raza, porque, como ven en el video de arriba, también se daban de manera aleatoria y descontrolada los movimientos en los diferentes carriles dentro de la glorieta. Lo que implementamos fue una logística, primero y después el proyecto, para separar los flujos ya entrando en la glorieta, y el flujo vehicular que se fuera hacia Insurgentes Norte se fuera alineando desde antes de la glorieta, y el que se continúa sobre el circuito interior en dirección hacia el aeropuerto tomara los 3 carriles del lado derecho. Aproximadamente el 40% del flujo vehicular toma dirección hacia Insurgentes y el 60% hacia circuito interior. Tenemos 5 carriles. Lo único que fue es aplicar una lógica elemental, pues un 60-40. Si tenemos el 60% del volumen que se va hacia circuito interior y tenemos 5 carriles, ¿cuántos carriles le corresponden? 3. Y hacia Insurgentes es el 40%, le corresponden 2. Entonces, con esta simple regla y principio se diseñó esta solución, y como ustedes ven en la gráfica de abajo a la derecha, se da una continuidad en el flujo vehicular. En la parte ya de Insurgentes, donde sale el flujo vehicular que procede del circuito interior,
también hicimos una adecuación. No, antes de hacer esta adecuación, pues hacer una reducción de la capacidad en carriles centrales de Insurgentes o de una vialidad primaria era impensable. Pero analizamos que Insurgentes, aproximadamente 500 metros antes de esta incorporación, tenemos un semáforo que regula el paso vehicular, el tránsito vehicular, pues entonces sabemos que no tenemos un flujo constante, continuo, sobre Insurgentes, y podemos a los carriles centrales antes intocables quitarles una parte de su capacidad para procurar que el flujo vehicular procedente de circuito interior pudiera salir con una mayor facilidad y de manera continua. Y de esta manera, pues, ayudamos a todo el circuito interior a que avanzara, porque este era un cuello de botella. ¿La siguiente? Aquí tenemos una adecuación, se implementó para el turno de máxima demanda en la mañana, el turno matutino. Acá el ingeniero Abel, usuario continuo de esta adecuación, la identificó y la reconoció inmediatamente, porque también aquí analizamos que el problema era que el flujo vehicular de los carriles centrales del circuito interior estaba afectado por la desincorporación a carriles laterales, por el flujo vehicular que está controlado aproximadamente unos 250 metros antes por un semáforo, y además que tiene en los carriles laterales una gran cantidad de vehículos de transporte de carga que pues no se paraban para darle paso a los vehículos. Entonces también fue nada más aplicar una simple lógica, implementarla con un costo mínimo para la ciudad, y el impacto para dar la continuidad a los carriles centrales, en donde teníamos un tapón que nos asentaba los carriles centrales del circuito interior hasta prácticamente Oceanía, atacarlo y destaparlo con una sencilla solución, que es quitarle prácticamente un carril a los dos carriles laterales para dar una salida franca y continua a los carriles centrales de circuito interior. Aquí comentarles que hicimos unas mediciones. Es muy difícil obtener en la ciudad niveles de flujo continuo que nos den lo que estudiamos en la teoría, en ingeniería de tránsito, la cifra mágica de 1800 vehículos por carril por hora. En este punto llegamos a superarlos en algún momento. ¿Por qué? Porque el conductor que ya pasa continuamente en este lugar ya sabe que no se va a detener y que puede de alguna manera tomar el riesgo de no guardar una distancia segura con el vehículo que le precede, y van disminuyendo la distancia que hay en ellos. En este lugar pudimos llegar a medir 1950 vehículos por hora en algunos momentos. Obviamente que cuando recién se implementaron todas estas medidas, el impacto fue muy bueno hacia el tránsito vehicular, hacia el volumen, hacia el flujo, los tiempos se redujeron. Lo que tenemos en estos tiempos es que las aplicaciones para la movilización, como el Waze, el Google Maps, que hablaba el ingeniero, hacen que este tipo de soluciones, desafortunadamente o afortunadamente también, tengan una vida útil plena muy corta, porque rápidamente se llegan a saturar estas alternativas que están dando mejor movilidad, que reducen los tiempos de desplazamiento, para que una mayor cantidad de vehículos transite por la zona, y desafortunadamente pues, en poco tiempo de repente se nos vuelven a saturar. A ver, la siguiente. Esta es otra de las alternativas de solución que pusimos, en donde las condiciones geométricas del circuito interior se presenta un cuello de botella. De 5 carriles que tenemos en general en circuito interior,
con una sección de mínimo 320 metros. En este punto, donde emerge el metro de la línea 5, se reduce la capacidad vial a prácticamente 4 carriles y medio. Anteriormente, cuando se hizo el cambio del concreto, del asfalto en circuito interior a concreto hidráulico, alguien tomó la decisión de darle preferencia a los carriles laterales, se mantuvo 2 carriles laterales y se hacía un cuello de botella en los carriles centrales de 3 a 2 o 2,5. Pues sí, muy sencillo también. Aquí fue la solución, analizarla, ver que ese era el problema. Se implementó una prueba piloto con logística para permitir que los 3 carriles de circuito interior salieran de manera continua y restringir el paso de los carriles laterales, que como en los otros casos tenemos un semáforo que controla el flujo vehicular aproximadamente a 250 metros, y eso nos permite no impactar a los carriles laterales para darle continuidad a los carriles centrales. Y lo mismo tenemos, este es otro de los puntos muy importantes en donde también llegamos a tomar mediciones en donde nos daban aproximadamente 1,900 vehículos por carril por hora. También aquí el usuario conceturinario tomaba la posibilidad de irse pegando mucho al vehículo que le precede, y con eso pues aumentar el volumen vehicular que pasaba por este punto. La siguiente. Aquí tenemos también lo que comentaba el ingeniero. Empezamos en Marina Nacional y fuimos recorriendo las alternativas de solución hasta llegar a un punto en el que nos estaba sentando unas condiciones de una vialidad que no era circuito interior. Es la avenida 602 a la altura del Metro Deportivo Oceanía. Aquí teníamos el problema también de un mal diseño de los carriles de circulación y una mala ocupación de los mismos por parte del transporte público, que hacía paradas de ascenso-descenso. Teníamos una reducción prácticamente ya llegando al metro de la sección transversal de la avenida 608. Y lo que hicimos nada más también fue rediseñar la distribución de los carriles para que nos diera la mayor capacidad posible, manejando o manteniendo una sección de al menos 3 metros por cada carril de circulación, y retirando el transporte que hacía bus o que se paraba en ese punto, ampliando un poquito la sección. Como ven, aquí hicimos la prueba piloto para separar el transporte público que va a ser parada a un lado del Metro Deportivo Oceanía, y permitir que el resto de los carriles fluyera de manera continua. Se ve aquí en la parte inferior la prueba que hicimos, diseñamos la solución, se ejecutó la obra, y como ven aquí en la parte de abajo ya tenemos prácticamente 5 carriles de manera continua sobre la avenida 608 y un carril que se le está permitiendo para que hagan las maniobras de ascenso-descenso. Y ya la incorporación de la avenida 602 también se ve controlada, porque antes salían y los vehículos se querían incorporar a los carriles centrales para evitar el cuello de botella del transporte público en este lugar. La siguiente. Aquí tenemos en resumen lo que nos da de volúmenes vehiculares, tiempos de desplazamiento en la implementación de estas medidas, pero en la implementación de una solución muy relevante, que fue una de las primeras en implementarse en vías de circulación continua, que es un carril reversible. Y si hacíamos las mediciones antes de la pandemia, se hicieron mediciones de volúmenes, tiempos de circulación, tiempos de viaje. Teníamos medidas que prácticamente una persona caminando a paso veloz podía llegar al mismo tiempo que un vehículo que circulaba en carriles centrales desde La Raza hasta Leibniz.
o hasta Ejército Nacional. Al implementar todas estas medidas y desarrollar e implementar el proyecto del carril reversible, primero a través de una logística y luego con todas las adecuaciones y la señalización correspondiente, nos dieron estas cifras que le estamos plasmando aquí. Hablamos de que en el tramo de la Raza Tiers, que es la hora de máxima demanda matutina, cuando hicimos el estudio detectamos que había aproximadamente 3.900 vehículos por hora, tiempos de recorrido de 33 minutos, lo que nos da una velocidad promedio de entre 12 y 15 kilómetros por hora en todo ese tramo. De verdad había momentos en los que el tránsito se paraba completamente en carriles centrales. Hicimos ya las adecuaciones, lo cual nos permitió incrementar la capacidad de circuito interior desde los 3.900 vehículos que tenemos hasta aproximadamente 6.500 vehículos. Es decir, prácticamente lo que hicimos fue aumentar en 2/3 partes la capacidad de movilización que teníamos en el circuito interior, pero además reduciendo tiempos de traslado. Ahora, en la última columna que está señalizada como los máximos alcanzados, perdón, en la prueba piloto y ya en la implementación del proyecto, ya alcanzamos nuevamente velocidades superiores a las que teníamos antes de implementar estas medidas, pero con muchos mayores volúmenes, porque le aumentamos la capacidad en un 33% al movimiento de circuito interior, con el carril adicional que metemos en el reversible, pero sobre todo estamos manejando una mayor continuidad del flujo vehicular. De esa manera, nos permite mover a mayor cantidad de vehículos y de personas a una mejor velocidad. En los periodos, en el periodo de la tarde, rápidamente también, teníamos menores volúmenes, pero no por ello mejores condiciones de tránsito. Eran aproximadamente 3.600 vehículos que manejábamos antes de la pandemia. Actualmente ya estamos manejando del orden de los 4.500 vehículos con mejores velocidades, mejores condiciones obviamente de traslado. Bueno, pues adelante. Pues imagínense, podríamos continuar con esta presentación, ¿sí? Se hicieron básicamente casi 90 adecuaciones de este tipo en toda la ciudad, son las que se han hecho. Ahorita va el ingeniero precisamente a una reunión para revisar ahí una problemática que se tiene en los hospitales de ahí en ¿cómo se llama? San Fernando, en Tlalpan, ¿sí? Para ver cuáles son las soluciones que se están planteando. Estos son soluciones a nivel, pero también se han realizado soluciones a desnivel mediante puentes vehiculares, ¿sí? Todos estos puntos ustedes los pueden ir, revisar y ver cómo están funcionando. Quisimos ponerle también porque es importante. Es el puente que se hizo sobre el circuito interior con Avenida 8, ¿sí? Y la calle de Galindo y Villa, ¿sí? Y señalamos ahí porque también no nos podemos imaginar cerrado el circuito interior. Pues se cerró el circuito interior para hacer la obra. ¿En dónde interviene la ingeniería de tránsito aquí? Pues hay que hacer los desvíos, ¿sí? Hay que hacer la protección de la obra. Entonces pudimos desviar el tránsito del circuito interior por el puente de Economía, regresarlo en el eje 1 norte y continuar su viaje. A nivel también pudimos, ¿sí? En la intersección con la avenida 8, durante el periodo de la obra, operar sin semáforos con también un par de carriles reversibles y tener un tránsito continuo en esa avenida. Continuamos muy rápidamente. Si tienen la oportunidad de ir a Cuernavaca, en la mera salida, en la desviación de la carretera libre y la carretera de cuota, también
agregamos un carril, ¿sí? Una de las gasas, ¿sí?, que vienen hacia el centro de la ciudad tiene un volumen mínimo y tenía 2 carriles, pues le quitamos uno y se lo agregamos a la salida hacia Cuernavaca, reduciendo los tiempos y las colas cuando menos de 1.5 kilómetros aproximadamente. ¿Empezamos? Este también, que es muy bonito, no está muy lejos de aquí, ¿sí?, que es en la calzada Ignacio Zaragoza, ¿sí?, con canal de río Churubusco. Básicamente la vuelta a la derecha para la incorporación de Zaragoza. Ahí hicimos unas pruebas con elemento de tránsito para generar un carril de tránsito continuo, y actualmente pasamos de esto a esto. Sí, esa vuelta izquierda que vieron con elementos de tránsito y con señalamiento es el puente que ahorita está funcionando en ese punto y que permite la salida más expedita hacia la calzada Ignacio Zaragoza. ¿Ponemos la última? Pusimos aquí conclusiones y reflexiones, ¿sí? Es importante una formación sólida en materias básicas de ingeniería, y a partir de la aplicación de conceptos básicos de ingeniería de tránsito, cuáles son sus elementos, sus dispositivos de control y su capacidad, es factible generar soluciones de bajo costo y alto impacto a nivel puntual, zonal y regional. No obstante, la solución de fondo seguirá siendo mover personas y no vehículos. De ahí la importancia del transporte público, de un transporte público acorde a las necesidades de la ciudad. Del circuito interior y del proyecto que les presentamos, ustedes pueden decir, bueno, ¿y el transporte público? Pues uno de los beneficios que no se señalaron en la presentación es que al mejorar las condiciones de tránsito de los carriles centrales, se mejora al mismo tiempo el tránsito de los carriles laterales. ¿En dónde va el transporte público? Ahí en esos carriles centrales. Pues queremos agradecerles a todos su atención. Sabemos también que tienen clases, que están presionados en el tiempo, y bueno, pues ojalá y les quede la inquietud de, aparte de hacer sus tareas, pues dedicarse también a la parte de la ingeniería de tránsito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un favor, recibamos con un fuerte aplauso también a nuestro director, el maestro Muy bien, muy buenas tardes ya. Muchas gracias al ingeniero Luis Ruiz Hernández y al ingeniero Paulino Herrera Manzano. Pues el prestigio de una institución es en sus egresados, y aquí hay 2 de ellos. Muchas gracias por compartir con nuestros jóvenes su experiencia, por compartir con los proyectos que la Ciudad de México está realizando para beneficio de los ciudadanos. Me voy a permitir leer unos reconocimientos que tenemos para ustedes, que a la letra dicen: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Ruiz Hernández por su participación en la conferencia. Gracias a todos. Pues este reconocimiento para el ingeniero Paulino Herrera Manzano.
también muchas gracias pues, al maestro Fidel por coordinar pues, este tipo de pláticas pues, en beneficio de toda nuestra comunidad, al maestro Javier Hernández, como siempre, preocupado por traer ese tipo de pláticas para que ustedes vivan toda esta experiencia, todas estas mejoras, y pues vamos, también para que vean de que si algún día ustedes quieren ser subsecretarios o director general, se puede. Los sueños se pueden alcanzar, pero hay que pagar un precio: esfuerzo, dedicación y disciplina. Y ustedes, con todas estas cualidades, pueden un día poner en alto la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias a todos. Un comercial, si quieren realizar prácticas, servicio social, ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y concretamente en control de tránsito, estamos a sus órdenes. Se aplica lo que dice ese refrán. Si se involucran, van a aprender de verdad lo que es la ingeniería de tránsito. A todos.